En este proyecto trabajaremos el curso de quinto de primaria en relación con la obra que escogimos al principio del curso, La bruja leopoldina y otras historias reales de Delibes. Primeramente realizaremos una contextualización de la obra y posteriormente un análisis del libro. En este momento nos centraremos en el tema que ha sugerido la obra y sobre el cual desarrollaremos nuestro proyecto, así como las relaciones espaciotemporales y sus personajes. Después, un análisis sobre los distintos niveles gramaticales para poder llegar a una parte práctica. Por último, con respecto a la organización del proyecto, una conclusión en la que recogeremos el conjunto de nuestras opiniones, apoyado con la bibliografía que hemos utilizado en el trabajo. Miguel Delibes es uno de los grandes exponentes de la literatura española, cuyas obras han perdurado en el tiempo incluso después de su muerte, como es el caso de La bruja leopoldina y otras historias reales. Después de la muerte de Delibes, su hijo está organizando sus cajones, donde encontró una serie de artículos, de manuscritos y un cuaderno de hule. En este cuaderno se encontraban una serie de bocetos que recreaban situaciones y personas, en su mayoría marineros. Posiblemente este cuaderno lo creó cuando se encontraba en su estancia de San Fernando, en Cádiz, después de la Guerra Civil, que se hallaba como voluntario en la Marina. Desde joven Delibes tenía una gran pasión por la pintura, y es por esto que su primer trabajo en el periódico del Norte de Castilla fue como caricaturista. Para acceder a este pequeño cuento de la bruja leopoldina es necesario llegar al final de la obra. Allí, el lector descubrirá una serie de dibujos coloridos y un tanto infantiles de su viejo cuaderno de hule. Según dice la hija de Delibes, estas composiciones son las grandes protagonistas del cuento, ya que las palabras, en este caso, son secundarias. Además, este pequeño cuento comparte páginas entre dos textos, Mi vida al aire libre y Tres pájaros de cuenta. Estos dos textos mencionados, Mi vida al aire libre y Tres pájaros de cuenta, comparten un carácter autobiográfico que permite observar al autor desde un punto de vista optimista y humanista. El contenido de este par de producciones trata sobre la familia de Delibes y sus aficiones de joven, así como es el mundo del deporte y su pasión por el fútbol, el ciclismo o la natación. Un dato curioso sobre estas dos producciones es que Mi vida al aire libre se publicó primeramente en 1989 bajo un primer subtítulo, que se llamaba Memorias deportivas de un hombre sedentario, donde Delibes eligió dos capítulos para su colección para niños, entre ellos, en especial, La vida sobre ruedas y Un deporte para caballeros. Asimismo, Tres pájaros de cuenta se publica en 1962, donde se reúnen relatos relacionados con la naturaleza y la experiencia del autor con ella. Además, aporta numerosas descripciones sobre animales que se entienden como una crítica a la vida moderna por parte del autor. En conclusión, La bruja leopoldina de otras historias reales es un hito de la literatura y se considera un libro imprescindible e influyente de las letras españolas. Estudio de la obra con su autor. Las producciones literarias de Delibes revelan una clara fidelidad a su hogar, a Valladolid y numerosas alusiones al campo castellano, y estas se dejan ver en la obra a través de numerosas referencias. Por ejemplo, una referencia hacia Valladolid sería cuando el autor dice en el texto: de mañana, antes de almorzar, suelo escapar a las afueras de Valladolid, a las apariencias de campo que brindan el paseo de las Moreras o la huerta del Rey. O, por ejemplo, una alusión al campo sería cuando el autor dice: el español del 900, ese hombre de cocido, cigarro y casino, relacionaba indefectiblemente la idea de campo con la idea de enfermedad. Centrándonos en la vida literaria del autor, hemos descubierto, a través de la búsqueda de información, que estos elementos se tratan en numerosas obras de Delibes, no solo en esta que trabajamos. Por ejemplo, Las ratas, de 1962, es una novela que retrata las tragedias vividas del campo castellano. O, por ejemplo, El hereje, de 1998, un alegato en favor de la libertad de conciencia que se desarrolla en Valladolid durante el siglo XVI. Desde siempre, Delibes se ha considerado como su lugar de nacimiento la ciudad de Valladolid, ya que, como él mismo dice, soy como un árbol que crece donde lo plantan. Será entonces esta la razón por la que el autor tenga un vínculo tan estrecho con la ciudad. Además, toda esta información, tanto del autor como de otras obras literarias en las que se han abordado de forma similar estos temas, nos da a entender que Delibes utiliza la naturaleza como una metáfora para expresar sus ideas o experiencias. Es por esto que en la producción hemos interpretado que la naturaleza representa de esta manera el paso del tiempo y las etapas de la vida, ya que, a pesar de ser una autobiografía, el autor cuenta su experiencia en relación con el medio y no de forma aislada. Con respecto al tema, nosotras hemos seleccionado las etapas de la vida, en base a lo cual desarrollaremos todo el trabajo, y para demostrarlo mediante el cronotopo hemos hecho relación entre oraciones o incluso párrafos que decía el autor en los cuales daba a entender
que la vida iba cambiando según distintos ejemplos. El primero de ellos que hemos puesto es la importancia de las máquinas, que es uno en el cual nos cuenta una anécdota de pequeño por la que hace una crítica a la sociedad, explicando que antes se daba mayor importancia a las personas que a las máquinas, pero que con el paso del tiempo esto ha cambiado. El siguiente ejemplo sería el de la naturaleza, como nos va contando a través de las estaciones, que un mismo lugar va cambiando y nos cuenta elementos característicos de cada estación. El siguiente sería el paso del tiempo y la modernización. Este está destinado a uno de sus capítulos en el cual nos habla sobre su carrera futbolística y nos cuenta cómo él mismo de pequeño prefería jugar al fútbol sala, pero que antes la sociedad no lo veía como un deporte, mientras que ahora es uno de los deportes líderes, para mostrarnos cómo ha cambiado esa visión, lo que supone, de nuevo, volver a nuestro tema. El siguiente sería el cambio de nuestra manera de ver las cosas según la etapa en la que nos encontremos, en la que él nos cuenta, por ejemplo, cómo aprendió a montar en bici, cómo veía la bici de pequeño, cómo la vio luego de adolescente y finalmente que de mayor simplemente la utilizaba como un medio de transporte. Y por último, el último caso que hemos señalado hace referencia a la evolución. Nos habla sobre la grajilla, que es un ave que tuvieron él y su hijo, y que con el tiempo esta pequeña ave fue evolucionando y fue cambiando su forma de ver las cosas con ellos, aunque siempre desde un punto de vista tímido, como es propio de su especie. Ahora vamos a hablar de las técnicas utilizadas por Delibes y expuestas por Quiroga en el Manual del Perfecto Cuentista, de las cuales señalaremos tres: el comienzo exabrupto, por el cual el autor empieza a hablarnos de un personaje como si ya le conociéramos. En este caso Delibes lo hace con su padre, diciéndonos que a su padre se le adivinaba la ascendencia europea en su afición al aire libre, pero sin darnos un rasgo característico de su padre, decirnos de dónde era, cómo se llamaba, lo que capta la atención del lector desde el primer momento de la historia. La siguiente técnica es el leitmotiv, por el cual se enlaza el principio de la historia con el final. En el ejemplo expuesto, empezará la historia hablando sobre el cuco y la concluirá con la muerte del mismo. Y por último, las frases cortas de cierre, para concluir y conseguir que el lector se quede con una emoción contenida, usando oraciones como: habíamos quemado una etapa de nuestras vidas, nunca se sabe y más vale así. En diferentes personajes tenemos los principales y los secundarios. En los principales está Delibes, es el protagonista y nos cuenta distintas historias a través de una focalización externa. Es un narrador testigo, cuenta los hechos que le sucedieron y a través de ellos, de esas historias, se ve cómo experimenta una evolución, pasando de un niño curioso, inocente, a un joven interesado por la caza y la pesca y un adulto que realiza deportes, deportista y tiene una estrecha relación con la naturaleza gracias a su padre. El segundo personaje principal es su padre, un gran amante de la naturaleza y un enamorado del campo, que lo vemos plasmado también en los gustos de Delibes. Es un hombre humilde y de carácter. Delibes le tiene un gran aprecio y un gran respeto. Los personajes secundarios tenemos a sus hijos, Miguel, que tiene un gran interés gracias a su padre por la pesca y la naturaleza, y por eso se convierte en forestal. Germán no era lo suyo la pesca, en cambio Juan sí que era un gran pescador y además heredó la escritura de su padre. Los hermanos de Delibes aparecen solo en las anécdotas de la infancia. El autor nos los describe como niños curiosos y traviesos, que llegan incluso a quemar barriles. Luego su esposa aparece también en anécdotas, es una mujer curiosa, con carácter y acompaña a Delibes en sus aficiones. Luego hemos relacionado a los personajes con el fragmento de Gardner y Gardner describiría a Delibes, hemos relacionado a Delibes como un escritor inteligente, puesto que trata al lector de igual a igual, no esconde ningún tipo de información, puesto que habla siempre de su vida y de sus experiencias, tiene seguros sus argumentos y los personajes, puesto que son cosas que le sucedieron y son descubrimientos propios. No abusa de recursos o técnicas narrativas, aunque lo domine. Por eso, según Gardner, Delibes es un autor
inteligente. Para finalizar, tampoco en esta obra se explica mucho a los personajes, ni a sus hijos, ni a su padre, hermanos, etc. No tiene una descripción detallada de estos, va directamente a la situación que quiere contar. Y esto Gardner piensa que es un error. Y según Gardner, el error más grave de esta idea es que no empieza por el personaje, sino por la situación. Y el personaje es la vida de la novela. En este caso, no explica mucho a los personajes, tanto principales como secundarios, pero si pensamos desde otra perspectiva y vemos a los protagonistas de la novela como la naturaleza o el entorno o a los animales, sí los describe y hace una descripción detallada de estos, con lo cual sí que habría sí que empezaría por el personaje y no por la situación. En los niveles lingüísticos, la morfología predomina en los sustantivos. Se centra en los sucesos de la historia. Existen metáforas con el paso del tiempo de las estaciones, en referencia a ellas según distintos elementos. Al invierno, por ejemplo, el charco de hielo que quebramos con nuestro pie. La primavera, con paradas nupciales que simbolizan las bodas que caracterizan a esta estación. El verano, el vagar de los insectos, o el otoño, el amarillo de las hojas, usando la naturaleza como un espejo del paso del tiempo y de las distintas etapas, no solo para las personas, sino también para el mundo entero. En la semántica, Delibes relaciona cada acontecimiento de su vida con la naturaleza. Hay campos semánticos como la naturaleza, río, llanura, erosión, piedras, animales como los peces, las aves, donde aparecen el cuco, la cigüeña, la trucha, la lubina, u otros animales como el cangrejo, el perro. Y luego deportes, el fútbol, natación, el senderismo, caminar, marcha. Y luego la modernización como el coche, tren, bicicleta, barca, semáforo, autobús. Son vías que utiliza para explicar la evolución de nuestra sociedad y la modernización que se ha apoderado de nuestras vidas, dificultando el disfrute de la naturaleza, lo que el mundo va sufriendo con el paso del tiempo. Luego en la sintaxis, en las frases abundan los adjetivos calificativos, los cuales nos ayudan a trasladarnos a su infancia o hacernos partícipes de los olores, de los caminos con los que va con la bicicleta o de las aventuras que va viviendo. Luego utilizan diminutivos como pececillo, el trencito de juguete, que tienen significados o valor afectivo de la palabra, que le recuerdan, que son recuerdos gratos, demostrando cierto cariño a los recuerdos de la infancia. A continuación, nos vamos a introducir en la parte práctica de nuestro trabajo. Esta parte práctica la forman 3 apartados. Nosotras nos vamos a centrar ahora en el primero de ellos, que se titula Mímesis 1 o prefiguraciones. En este apartado hemos querido fomentar la capacidad de reflexión crítica de nuestros alumnos y lo hemos hecho a través de 2 actividades teóricas que les van a permitir acercarse más al tema propuesto. La actividad 1 de este apartado se titula Reflexionamos juntos y tiene como objetivos conocer las distintas figuras retóricas, aprender a expresarse con claridad, fomentar hábitos de equipo y adquirir capacidades de reflexión. La metodología que hemos querido llevar a cabo para la realización de esta actividad consiste en ser una metodología cooperativa, para realizar un aprendizaje significativo en los alumnos y al mismo tiempo fomentar la reflexión crítica y la expresión de las propias ideas. Nos parece muy importante que sea cooperativa en esta actividad porque los alumnos se pueden apoyar los unos entre los otros y así van a perder ese miedo a la hora de expresar sus ideas o de dar a conocer su opinión. Pues bien, la actividad consiste en que los alumnos se van a tener que dividir en grupos de 4 o 5 personas y el profesor realizará unas preguntas de manera oral, como por ejemplo, ¿qué creéis que caracteriza la infancia de Delibes? ¿Qué adjetivos determinan la adolescencia de Delibes? ¿Y la adultez? ¿Cómo se observa el paso del tiempo en el libro? ¿A través de qué palabras? Los alumnos responderán a estas preguntas con sus propias palabras, fomentaremos así su capacidad crítica y reflexiva, y a su vez nos permitirá saber si los alumnos han aprendido los contenidos de la parte teórica.
La segunda actividad que conforma este primer apartado se titula Yo soy el autor de las etapas de mi vida. Sus objetivos son leer con atención el libro, reflexionar sobre los distintos elementos del libro y respetar los turnos de palabra y las opiniones de los compañeros. La metodología que hemos empleado se caracterizaría por ser constructivista, ya que vamos a proporcionarle a los alumnos la herramienta que van a necesitar para realizar la actividad y ellos a partir de esta herramienta van a construir su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. De esta manera aprenderán de una manera más lúdica y dinámica, situándose en el centro del proceso. Vamos a promover la reflexión crítica desde una perspectiva más participativa, añadiendo un poco de competencia que creemos que si se mira desde una perspectiva sana puede promover un mayor grado de implicación. Por tanto, la actividad va a consistir en que los alumnos se van a dividir en grupos y van a explicar aquello que han sentido al leer el libro, generando así una breve lluvia de ideas que esto desembocará en un debate entre los alumnos. Algunos de los temas que pueden tratar conjuntamente son el tema del libro, que identifiquen y expliquen cuáles son las etapas de la vida y que expliquen y reflexionen en qué etapa de la vida se encuentran ellos. De esta manera los alumnos conectarán más personalmente con el autor y podrán ponerse bajo su piel. Es una actividad que pertenece más al ámbito de la reflexión, pero que aún así da cierta libertad al alumno para que se familiarice con el texto. La siguiente mímesis es la mímesis 2 o configuración. En ella pretendemos principalmente abarcar el tema de la lectura, que como ya hemos dicho son las etapas de la vida. Para la elaboración de la actividad 1 se han extraído primeramente fragmentos que creemos que guardan gran relación con el tema propuesto para después proceder a la actividad. En cuanto a los objetivos, son 4. Ordenar cronológicamente fragmentos de la lectura, conocer y profundizar en el tema, favorecer la participación activa del alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje y fomentar el análisis y la reflexión crítica. En cuanto a la metodología utilizada, se trata de una metodología participativa y visual, de forma que los alumnos tengan la facilidad de leer y ordenar las distintas etapas aplicando el razonamiento crítico. En cuanto al desarrollo, lo que haremos será dividir a los alumnos en grupos de 4 componentes cada uno. Posteriormente les repartiremos un folio que tendrá un color diferente según el equipo o grupo, y ese folio a su vez va a tener una serie de fragmentos que van a estar desordenados. El propósito es que los alumnos ordenen cada fragmento teniendo en cuenta las etapas de la vida y empezando siempre desde la niñez. Además de ordenarlos, tendrán que especificar a qué etapa creen que se corresponde. Finalmente, se hará una puesta en común. La siguiente actividad que hemos creado para la mímesis 2 pretende enlazar el vocabulario con las etapas de la vida, fomentar el trabajo cooperativo, potenciar el uso de las TIC, favorecer la participación en clase y trabajar los diferentes tipos de palabras. La metodología que se ha utilizado es una metodología colaborativa, ya que consideramos que de esta manera se fomenta la participación de los alumnos en clase. En cuanto al desarrollo de la actividad, destacar que se va a trabajar únicamente con un capítulo de la lectura. Antes de empezar, asignaremos a los alumnos una categoría de palabras, por ejemplo, a 5 alumnos los sustantivos, a otros 5 adjetivos, y así utilizando las categorías gramaticales. Después proyectaremos en la pizarra el capítulo elegido y procederemos a la lectura en voz alta entre todos. Previamente se les habrá pedido que hayan dibujado la tabla que aparece en la diapositiva, únicamente con los nombres de las etapas de la vida, para a partir de la lectura del capítulo vayan anotando palabras según la categoría que se les haya asignado y escribiéndolas en la columna que crean que se corresponde. Por ejemplo, si se lee la palabra niño, tendrán que llevarlo a la columna de la etapa de la infancia. El último apartado que conforma la parte práctica del trabajo se titula Mímesis 3 o refiguración, y con él pretendemos que los alumnos se acerquen y se identifiquen con el tema propuesto. Consta de una actividad cuyos objetivos son actuar en una hipotética situación simulando que nos situamos en una etapa de la vida determinada, fomentar aprendizajes funcionales, desarrollar hábitos de trabajo en equipo y respetar a los demás.
La metodología que hemos empleado va a ser participativa, representativa y dinámica, para que los alumnos se relacionen entre ellos con las diferentes etapas de la vida y con el propio autor. La actividad va a consistir en un juego simbólico. Queremos que los alumnos puedan simular determinadas situaciones con el fin de que se acerquen al tema propuesto. Vamos a dividir, por tanto, a los alumnos en parejas y les vamos a repartir una situación diferente a cada pareja. Van a tener 10 minutos para leer la situación y entre ambos miembros de la pareja van a elegir una etapa de la vida cada uno, para después simularla con un diálogo y decir cómo creen que actuaría una persona que pertenezca a la etapa de la vida que han escogido. Además van a poder emplear vocabulario de la lectura, oraciones o expresiones que hayan destacado y que fuesen propias de un personaje. Por otra parte, los alumnos que están observando tendrán que adivinar a qué etapa pertenece la representación escenificada. A modo de conclusión, hemos aprendido muchas cosas con este trabajo, pero sobre todo el verdadero significado de la palabra enseñar y todo lo que ésta conlleva. Hemos aprendido a ponernos en el lugar de nuestros alumnos y a relacionar los contenidos con sus experiencias y sus necesidades, para hacerles partícipes en todo momento dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Hemos aprendido a promover la libertad de expresión y de elección, porque como decía Vygotsky, hay gran cantidad de temas en el interior de cada uno de nosotros, y los alumnos, para que se sientan cómodos, deben primero aprender a escribir sobre lo que sienten. Hemos aprendido la importancia de equivocarnos. Todos y cada uno de nosotros nos equivocamos, especialmente los grandes escritores cuando han escrito